Bien, iniciamos la unidad 2 y en esta unidad 2 nos vamos a referir solamente a un plano. Dice curvas en R2, que es la región en dos polos, sería XY, dos coordenadas, es decir, se refieren al plano cartesiano y a las ecuaciones paramétricas. Es otra forma de generar graficación sin tener, sin hacer lo tradicional que es valorar el punto XY y trazar rectas o trazar curvas de acuerdo a una tabulación XY, ¿sí? Ahora con las paramétricas se va a ver otro sistema de graficación utilizando igual el eje coordenado XY. Bien, en los temas que vamos a tratar, dice el 2.1, ecuación paramétrica de la línea recta. Bueno, vamos a aprender cómo se manejan las ecuaciones paramétricas de manera sencilla con una ecuación lineal. ¿Sí? Es una ecuación la más sencilla que hay y pues la vamos a trabajar con paramétricas y posteriormente ya trabajaremos con las curvas. Primero en forma plana, es decir, las que ustedes aprendieron a hacer en geometría analítica de forma cartesiana, XY, tanto la circunferencia, parábola y elipse. Posteriormente lo vamos a hacer de manera paramétrica, es decir, con el nuevo formato de trabajo. Vamos a convertir las ecuaciones explícitas a ecuaciones paramétricas, ¿sí? Y vamos a trabajar con ellas, con las curvas, su representación gráfica y todo lo que conlleva los puntos importantes y las líneas importantes de esas curvas. Y vamos a aprender a hacer la derivada de la función dada paramétricamente, y esta derivada de la función en realidad se va a tratar de la pendiente que también aprendieron a hacer en geometría analítica en su preparatoria, creo que desde la secundaria. Se abordó el tema de la pendiente. Bien, y todo esto va a abarcar para una sola actividad, y en la actividad 2 vamos a ver lo que son las coordenadas polares, otro sistema de graficación para un tipo de funciones no muy comunes como los cardioides, los caracoles, los espirales y otro tipo de gráficos que se dificultaría ejecutarlos en un sistema coordenado XY. O sea, realmente no se podría. O sea, las matemáticas no nada más se limitan a hacer parábolas, circunferencias, elipses, cuadrados, rectángulos. O sea, las figuras geométricas que aprendimos desde la primaria no solamente se engloban ahí, sino que una infinidad o infinito tipo de funciones que, por ejemplo, como el cardioide es un corazón. ¿Cómo graficarías un corazón en un sistema coordenado XY? Tendrías que tener muchos puntos en la tabulación, ¿sí? Yo creo que unos 20 puntos negativos, 20 positivos, y ahí estarías graficando medio corazón, y luego otros 20 positivos, 20 negativos, para estar graficando la otra mitad del corazón. Entonces, es importante manejar otros sistemas de graficación y otros sistemas de formatos de funciones para que se nos faciliten las tareas. Y obviamente, pues aprender a manejar un sistema de graficación como lo es el GeoGebra, un sistema muy complejo que nos puede facilitar mucho estas tareas, pero obviamente tenemos que aprenderlo de manera analítica y de manera con el sistema, con la aplicación GeoGebra, ¿sale? Esto va a ser en una segunda actividad. Bien, ahora vamos a iniciar con la explicación de lo que son las paramétricas, ¿sí? Una función lineal se puede expresar como una ecuación explícita, ¿sí? Esas ecuaciones lineales, ¿sí? Son las que graficábamos nosotros en forma cartesiana XY. Bueno, pero ¿qué es una función explícita o una ecuación explícita? Es una función en donde la variable dependiente se expresa únicamente en términos de la variable independiente. Esto es, como lo aprendimos también desde la secundaria prepa, y es igual a f de x. Esta es la función que conocimos, ¿sí? La función, la más conocida, el ejemplo de la función más conocida. Y
esta manera de expresar la función se le conoce como ecuación explícita. Un ejemplo sería esta ecuación que dice y igual a 2x más 2, que es una función lineal y te la estamos dando en forma explícita. Esa misma función, si yo la quisiera representar de manera implícita, tendría que yo pasar las dos variables de un mismo lado e igualarlo a 0, como en este caso. Lo único que hice fue pasar la y del lado donde tengo la x. Como estaba positiva, la paso negativamente del otro lado de la igualdad y lo igualo a 0, y esto me da una expresión implícita, es decir, que no tengo que una variable dependa de la otra. ¿Sí? Si no están mutuamente relacionadas en el mismo lado, en el mismo contexto. Bien, ahora ya tenemos dos formas de expresar una ecuación o una función. La otra forma es la forma paramétrica. Entonces, para la forma paramétrica necesitamos una variable extra adicional de las que ya conocemos. Casi siempre hemos trabajado con XY. Bueno, aquí cambia nuestro chip de la mente y ahora vamos a manejar una tercera variable que sería la t, en donde tanto la x como la y van a estar relacionadas a esa variable paramétrica llamada t, ¿sí? Y la llamamos parámetro t o variable t. Bien, ¿cómo hacemos esto de convertir una ecuación explícita a un par de ecuaciones paramétricas? No es complicado. Simplemente le asignamos un valor a la x, ¿sí? A la variable x. Puede ser cualquier valor de t. Puede ser una t sencilla, puede ser una t más algo, o la multiplicación de t por una constante, es decir, 2t, 3t, 4t. Puede ser incluso una t cuadrática. No importa el valor que yo le ponga, puede ser cualquiera. En este caso se decidió que la x va a valer 2t más 2. Eso me arroja ya inmediatamente una de las ecuaciones paramétricas. Hay que recordar que la x está con respecto a t y se maneja así, x de t. Así como anteriormente manejábamos la y igual a f de x, la función con respecto a x. Aquí esta función está con respecto a t. Y tenemos esta función que nos fue dada. Dice que ahora la x vale 2t más t. Esa va a ser, recuerden, la tercera variable que es paramétrica. Ahora, ¿cómo obtengo la y paramétrica? Sencillamente sustituyo la x en la y principal de mi ecuación explícita. Es decir, esta y que tengo aquí, la bajé acá. Esta y va a ser esta ecuación principal, que es la explícita, en donde yo tengo el parámetro x, lo voy a sustituir por la x que acabo de obtener, en donde ya tengo manejado los parámetros t. Entonces yo simplemente hago una sustitución. En donde va la x, sustituyo 2t más 2. Reemplazo. Entonces ya esta x en este punto ya la reemplacé. Y ahora simplifico, es decir, multiplico este 2 por cada elemento interno o término de lo que tengo dentro del paréntesis y me queda 4t más 4. Y simplifico sumándole el 2 que tenía fuera. Entonces en sí, la nueva ecuación o expresión que va a ser mi explícita paramétrica, me quedaría y de t es igual a 4t más 6. Esa es la otra paramétrica que andaba buscando. La primera fue x de t igual a 2t más 2. Les recuerdo que este parámetro es el que maneja el maestro de acuerdo a cómo quiere que se quede compleja este par de paramétricas. El maestro va a poner aquí simplemente una t o 2t, 3t, 4t, o le va a agregar cosas más interesantes. Bien, entonces ya tenemos las dos ecuaciones paramétricas, tanto para x, para y, que significan exactamente lo mismo que la ecuación explícita y que la ecuación implícita. Simplemente tenemos otra forma de expresar las funciones y otra forma de expresar una graficación. Al final de cuentas, las tres formas, su resultado, el producto de esas funciones, es obtener la misma gráfica.
la misma línea. Ok, ahora, estas son las nuevas paramétricas y con las paramétricas también podemos obtener lo que es el parámetro t, ¿sí? Si se dan cuenta, esta t también tiene un valor, así como la x y la y tienen un valor. El parámetro t también puede tener un valor, más bien tiene un valor. Ese valor en t representa las dos coordenadas x y y, ¿sale? Bien, vamos a ver cómo obtener la t. Simplemente despejo de la ecuación paramétrica de x, despejo el valor de t, significa que pasaré este más 2 del otro lado restando a la x y luego este 2 que multiplica la t pasará dividiendo a la diferencia que tengo de x menos 2. Bien, de todo este resultado yo ya tengo lo que vale t, vale x menos 2 sobre 2, ¿sale? Ahora, necesitamos saber el valor de t en un punto dado, ¿sí? Ese punto dado yo lo tengo que dar. Bueno, el maestro o el ejercicio, la expresión, el problema matemático siempre te va a arrojar o te va a dar un parámetro en x, es decir, donde quiero expresa esa o expresada esa t. Esa t es un punto que va en la línea, en este caso en la línea recta, y que se va a mover desde un extremo hasta otro extremo, desde menos infinito hasta infinito, ¿sí? Pero cada punto t va a tener una coordenada en x, y. Entonces ahorita me están dando el valor. Cuando x vale 2, ¿cuánto valdría la t? Simplemente sustituyo este valor en el x y aquí en este caso 2 menos 2 me va a dar 0, entre 2 es igual a 0. Quiere decir que cuando la x valga 2 y la y, obviamente la y, ¿cuánto valdría si lo sustituyo aquí? Por ejemplo, si sustituyo, ya tengo el valor de t que vale 0. Si lo sustituyo aquí, 4 por 0, 0, me queda que la y vale 6. Entonces en el punto en donde la t vale 0, la x vale 2 y la y vale 6. O sea, tengo el mismo punto cartesiano, solo que ahora lo represento con una t igual a 0. Eso es lo que valdría el parámetro t. ¿Sale? Bien. Ahora, así puedo hacer cualquier otro valor. Digo, cuando ahora muevo la x a un valor de menos 4, ¿qué pasa? Bueno, cuando la x vale menos 4, ¿sí? Menos 4 menos 2 me va a dar menos 6 entre 2 menos 3. Entonces, cuando la x vale menos 4, ¿cuánto valdría la y también? Vamos a poner aquí que la y va a valer. Aquí 4 por menos 4 me va a dar menos 16 más 6 menos 10. Es lo que va a valer la y en ese punto. Entonces, en ese punto cartesiano, cuando la t vale menos 3, la x vale menos 4 y la y vale menos 10. Es decir, en el punto menos 4, menos 10, si tú lo sabes graficar, ahí se encuentra exactamente la t, el parámetro t que vale menos 3. Entonces, ya sea que a mí me den el parámetro t, yo puedo convertirlo a el punto cartesiano xy menos 4, menos 10, o viceversa. Si a mí me dan el punto cartesiano menos 4 menos 10, yo sé que ahí puedo obtener el parámetro t que vale menos 3. Espero haya quedado claro la explicación. Ahora, ¿qué más podemos hacer con las ecuaciones paramétricas? Las podemos derivar, ¿sí? Así como aprendimos a derivar en cálculo, simplemente que ahora vamos a derivar con respecto a la variable t. Entonces, si por eso yo digo y de t, ¿sí? La función y de t es igual a 4t más 6 y la función x de t me va a dar 2t más 2. ¿Sí? Entonces, si yo las derivo, me quedaría la derivada de una constante por una variable es la pura constante. Entonces, la dy con respecto a t es 4. Y si yo derivo la x de t, ¿sí? O sea, es decir,
la derivada de x con respecto a t, simplemente es derivar una constante por una variable, me queda la pura constante. Hago el acomodamiento de la derivada de y con respecto a t entre la derivada de x con respecto a t, que es esta forma. Así yo ya puedo obtener la derivada de las paramétricas, es dividiendo la derivada de la componente y entre la derivada de la componente x. Obtengo 4 sobre 2 es igual a 2. En conclusión, la derivada de y con respecto a x, que es lo mismo a derivar las dos paramétricas, el resultado va a ser 2 en todo tiempo, en todo momento. Entonces la derivada de las paramétricas de las dos juntas es 2. Muy bien. Ahora, se puede dar el caso que pidamos lo contrario, es decir, que el profesor o el ejercicio que se te está encargando, voy a pasar todo esto del otro lado, ¿sí? Te den desde un principio las dos ecuaciones paramétricas y te pidan encontrar la ecuación explícita, la ecuación implícita, otras funciones o otras ecuaciones a partir de las paramétricas. Te tienen que dar las paramétricas y te tienen que dar un punto para poder encontrar los valores x y y. Ok, bueno, ahora tengo el caso contrario. Me están dando las dos paramétricas. ¿Y qué puedo hacer para encontrar el punto t? Bueno, no hay problema. Para encontrar el punto t, despejo de la paramétrica x la t, es decir, mando el 2 del otro lado restando y dividiendo entre 2 porque es lo que multiplica la t. Entonces me queda despejado. Aquí yo pudiera saber también el valor de t, ¿sí? En este caso, más bien, si me dieran el valor de x, yo obtengo el valor de t. Por ejemplo, me pudieran decir como acá, ¿cuánto vale la t? Vamos a graficar ahora, a la menos 4. Si me está diciendo el ejercicio o el problema, que la t vale menos 3, vamos a decirlo de esta manera, que la t vale menos 3, yo puedo obtener aquí el punto tangencial o un punto, vaya, XY, el mismo que representa el parámetro t, pero en XY, es decir, yo necesito encontrar esta coordenada, donde hay una X y hay una Y. ¿Cómo la encuentro? Ahí está. ¿Cómo encuentro esa XY? A partir del parámetro t. Bueno, simplemente vamos a hacer lo siguiente. Esto es para obtener t, ¿sí? Y poder encontrar la ecuación explícita. Ese es el procedimiento para encontrar la explícita. Ya estábamos avanzados, ¿verdad? Ya habíamos despejado t. Simplemente ahora, con esta t que despejé de la paramétrica en x de t, la voy a sustituir en la t de la paramétrica y. Así, de esta forma, como señalo en la flecha, con la flecha. Y al momento que sustituyo esta parte aquí, simplemente me dedico a hacer las operaciones que se me están indicando. Este 2 que está dividiendo, en realidad está dividiendo al 4. 4 entre 2, ¿sí? Es 4 entre 2, va a dar a final de cuentas un 2. ¿Sí? Esto se va a quedar como un 2. Esa es la manera. 4 entre 2 me queda 2. Y luego ese 2 va a ir multiplicado al x menos 2. Entonces 2 por x es 2x. Y 2 por menos 2, menos 4. Y ahí le sumo el valor que traigo por fuera del paréntesis y es un más 6. Entonces 2x menos 4 más 6 en general me va a quedar 2x más 2. Ya encontré la ecuación explícita a partir de sus paramétricas. ¿Sale? Ahora, también me están pidiendo que encuentre el punto que representa el parámetro t, pero en coordenadas x, y. Bueno, simplemente vamos a sustituir la t igual a menos 3 en estas dos ecuaciones. Sería de la siguiente forma. Me traigo esta función. A ver.
y sustituyo el valor de t, que en este caso vale menos 3. Entonces, 4 por menos 3 me va a dar un menos 12, más 6, y esto me quedaría que y es igual a menos 6. Yo ya obtuve de las ecuaciones paramétricas, sustituyendo el valor de t igual a menos 3, ya obtuve lo que es el valor de y. Es decir, ya tengo el primer componente, que sería menos 6. Ahora, como obtengo la x, hago el mismo procedimiento ahora con la paramétrica de x de t. La copio. Y tenemos que sustituir ahí mismo ahora la t igual a menos 3. Voy a generar un paréntesis. Y ahí metemos el valor de t, que vale menos 3. Entonces dice 2 por menos 3 es menos 6. Sería menos 6 más 2. Entonces aquí dejo expresado el menos 6 más 2. Y ya la mayoría de ustedes ya hizo la operación mental. Y me quedó que el valor de x en ese punto es de menos 4. Menos 6 más 2, menos 4. Se dan cuenta, ya obtuve el punto al que equivale el parámetro t igual a menos 3. En xy o en un plano cartesiano, eso equivale a menos 4, menos 6. Y bien, ¿qué otra cosa podemos hacer ahora que ya tenemos la función explícita? Pues la podemos derivar como aprendimos a derivar en cálculo diferencial. Simplemente la derivada de 2x, es decir, de una constante por una variable, es la pura constante. Total que la derivada de x de y con respecto a x es 2. En este momento van a aprender otro concepto, que la derivada de la función en un punto dado equivale a la pendiente. Eso es un concepto nuevo para ustedes. Entonces, la pendiente es la derivada de la función en un punto dado. ¿Sale? Entonces, en un punto dado, igual en las paramétricas, esta también era la pendiente, que es la derivada de la función en un punto dado. También obtuvimos la pendiente. Bien, y por último les explico que también las ecuaciones implícitas, si te diéramos una ecuación implícita, también se puede derivar, ¿sí? Por ejemplo, la derivada de 2x es 2. La derivada de y, o bueno, menos y, es menos de y de x. Así sería, así se tiene que acomodar cada que yo derive una y, se expresa como de y de x con respecto a x. Y bien, y simplemente aquí despejamos el de y de x que está negativo, lo pasamos positivamente del otro lado, y me queda que la de y de x es igual a 2, es decir, la derivada de la función, en este caso ya quedando de manera explícita, me queda que es igual a 2, lo mismo que me quedó arriba y lo mismo que me quedó con las paramétricas, 2 en todos los casos. Bien, estas son las operaciones, en algún caso son nuevas para ustedes, pero es lo que vamos a estar trabajando en el siguiente ejercicio que vamos a manejar en un video adicional.